Holy, that went dark very fast. Buenas a todo el mundo, ¿cómo estáis? Como sabéis, yo soy Che, este es mi canal y muchas gracias por estar aquí de nuevo. En el vídeo de hoy quería traer en cuanto a discusión o a debate un tema el cual creo que no se llega a hablar demasiado de ello, pero sin embargo es más común de lo que parece y nos afecta a más de uno, yo el primero. El tema en cuestión es el hoarding, o en castellano, acaparar. ¿Qué me refiero con acaparar? Con acaparar me refiero a recolectar, almacenar, guardar, tener cualquier tipo de posesión material a la cual no le estemos dando uso y esté estancada y cogiendo espacio en nuestro armario o donde sea que guardemos la ropa. Motivos por los cuales acaparamos piezas. Piezas que ya no nos gustan, no van con nuestra manera de vestir o nuestro estilo en este momento. Piezas las cuales ya no nos quedan como nos quedaban antaño o como pensábamos que nos iban a quedar. Piezas que tal vez hayamos comprado por moda o por tendencias, es decir, se ha puesto de moda el neón y pues ya no te pones neón porque tú es invierno y nadie va con neón y nadie está saliendo de su casa ahora mismo, así que, por ejemplo, eso. ¿Cómo vamos a hacer para evitar acaparar en el futuro y cómo reducir pues todo lo que hemos acaparado y las prendas que realmente necesitamos en nuestro armario? Primer paso es conocer y saber cuál es tu estilo y manera de vestir. Esto lo que va a hacer es simplemente dejarte con menos margen de error a la hora de decidir tanto qué ponerte o qué comprar o qué adquirir, ya que como tienes claro cómo te gusta vestir y cuál es tu estilo y cuáles son tus preferencias, no irás tan a loco como si tuvieras diferentes estéticas las cuales pues puedes llevar a cabo. Segundo motivo es saber qué es lo que tienes y qué es lo que te falta. Échale un vistazo a todo lo que tienes y según esas preferencias tuyas, en base al estilo que tienes, mira qué prendas son las que realmente pues te están haciendo falta. Luego es súper importante saber y tener en cuenta el entorno y la zona en la que vives en cuanto a temperatura y a estaciones. ¿A qué me refiero con esto? Londres es una ciudad en la que llueve muchísimo y por lo tanto calzado o piezas de ante pues no van a ser la elección más adecuada, ya que el ante y el agua no van de la mano. Sin embargo, tal vez algo de Gore-Tex, por ejemplo, o prendas como chubasqueros y prendas que te sirvan en cuanto a protección contra el agua de la lluvia son más que recomendables y mucho más apropiadas que no, por ejemplo, algo de ante. A la hora de comprar, ¿en qué deberíamos de estarnos fijando antes de apretar el gatillo? Lo primero es comprar lo que realmente te gusta. Si te compras algo que realmente y honestamente te gusta, es mucho más fácil y más probable que te lo pongas bastante más que si te compras algo que simplemente lo has hecho por puro hype. Aunque no debería ser esa la principal razón solo por la cual compras algo. Tienes que priorizar las prendas que te hacen falta. Estamos en invierno y tienes 7 pares de zapatillas y sin embargo no tienes algo con lo que protegerte del frío, olvídate de comprarte otro par de zapatillas. Cómprate un abrigo, algo que te abrigue y olvídate de las zapatillas un rato, ¿sabes? Tenemos que priorizar siempre las prendas que nos hacen falta y que realmente les vamos a dar más uso que no a otras. Lo siguiente es que a la hora de comprar tengamos en cuenta el aspecto de la versatilidad. Me refiero a que compremos prendas que sabemos que nos vamos a poner mucho o de manera bastante regular y que las vayamos a rotar bastante. Es importante esto porque muchas veces nos dejamos llevar, pues yo que sé, Instagram muchas veces o Pinterest o YouTube y nos dejamos llevar porque hemos visto un feed de una pieza genial. Y esto a mí me ha pasado más de una vez, que he visto un feed de cierta pieza, como por ejemplo unos son plissé que le vi a Enzo porque vi cómo los conjuntó y quedaba bien y demás, pero es algo bastante poco versátil a mi punto de ver. Como último, a la hora de comprar, si está la pieza que ya tenemos vista y cumple con todos los requisitos que hemos dicho antes y sabemos que le vamos a dar bastante uso y demás, antes de comprarla tenemos que intentar hacer espacio para ella. Esto es lo que se conoce como la regla del 1 por 1. Vendes una pieza y entra otra. Por ejemplo, para mí, una prenda a la que le voy a dar mucho uso, que antes de poder comprarla
me he deshecho de bastantes cosas. Es una chaqueta de piel. Me fijé en si era una prenda que realmente valía la pena tener y antes de poder tenerla, pues deshacerme de otras prendas en cuestión, las cuales no le está dando uso. Después de todo esto tenemos como el post-assessment, ¿no? Que es como el analizar el momento en el que estamos ahora y qué es todo lo que tenemos. Si realmente lo que queremos hacer es deshacernos de cosas y qué es lo que realmente consideramos que vale la pena quedarnos y qué es lo que consideramos que no vale la pena quedarnos, tenemos que hacernos ciertas preguntas con las prendas que ya tenemos. Lo primero es preguntarte si realmente te gusta esta pieza. Si te preguntas y la respuesta es que sí, déjala en tu armario y quédatela. Si la respuesta es que no, considera si donarla o venderla. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es si realmente nos gusta cómo nos queda la prenda. Si la respuesta es que no, tenemos dos opciones. O nos deshacemos de ella, como he dicho, donándola o vendiéndola por Grailed o Depop o eBay. O lo que podemos hacer es llevarla a un modisto o una modista y que nos hagan ciertos arreglos si vemos que la pieza tiene potencial. Tercera pregunta es si funciona con nuestro estilo en este momento. Hay ciertas piezas que las compramos en ciertos momentos porque consideramos que esta pieza es lo suyo, no sé qué tal. Luego resulta que sin embargo apenas le vamos a dar uso. Por ejemplo, lo que me viene a mí en la cabeza ahora mismo y lo tengo aquí a la izquierda son estos pantalones. Estos pantalones, en el momento en el que los compré, dije sí, el tema del bordado bien, el color bien, tal, y me los puse en su momento. La cosa es, ahora estoy como en un periodo como un poco más minimalista, por decirlo así. La siguiente pregunta es si nos vemos vistiendo la pieza en cuestión en diversos fits y no solo uno. Si nos hemos comprado una pieza la cual, más que funcionar con varios tipos de fits, tenemos como un fit siempre en la cabeza, que es la razón principal por la cual nos compramos la pieza, lo mejor es simplemente deshacernos de la pieza, ya que no le vamos a dar el mismo uso que si podemos rotarla al ser una pieza como más versátil. Esto es mucho más versátil que esto. Esto funciona en muchas más cosas. Esto funciona en muchas cosas bajo mi punto de vista, pero esto funciona en muchísimas más ocasiones, las cuales sé que les voy a dar mucho más uso y es mucho más fácil rotar una pieza como esta que no como esta, simplemente por el factor de la versatilidad. Y la última pregunta, la que considero que tal vez sea la más importante porque es como que engloba todas las preguntas anteriores, y es si te encontraras la pieza en cuestión delante tuyo de nuevo, ¿serías capaz de volverla a comprar? Para mí, una pieza la cual, y no dudaría para nada en comprar, sería esta chaqueta de aquí de Creilin. Es una pieza súper versátil, la cual la puedo tener aquí durante muchísimos años. La pregunta es simple: si te volvieras a encontrar la pieza en cuestión, ¿te la volverías a comprar o la dejarías pasar? Si la respuesta es que sí, enhorabuena, tienes una pieza la cual vas a usar durante mucho tiempo. Si la respuesta es que no, cógela, tira unas fotos, enchúfala en Grailed y dile hasta luego. Y ahora por último, lo que van a ser como mis 3 consejos principales, que son los que me gustaría haber podido llegar a ellos hace bastante tiempo. El primero de todos es súper importante y súper beneficioso, y a mí es una de las cosas que me ha ayudado más: tener las cosas presentadas de manera visual. El momento en el que tuve las prendas así y que puedo verlas constantemente me ayuda a la hora de saber qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, y realmente ayuda también a la hora de vestirme. El segundo consejo importante es preguntarte si realmente quieres ver esa prenda cada vez que vayas a mirar tu armario o las prendas que tienes. Si realmente consideras que la prenda no vale la pena tenerla ahí y que tengas que verla cada vez que vayas a vestirte, ya sabes cuál es la respuesta. Y por último, el tercero de los consejos que quiero dar: una vez tengamos las piezas que no queremos utilizar o que no queremos tener, analizar los factores comunes por los cuales decidimos que las prendas no queremos que estén con nosotros más. Muchas veces consideramos que rollo, hostia, pues esta pieza realmente ya no me gusta como me gustaba, y luego hay otra pieza que también te ocurre lo mismo. Lo suyo sería mirar las razones o los sinónimos entre esas piezas para poder llegar a una conclusión de, oye, igual pantalones que queden en el tobillo, unos pantalones scrap, pues no quiero unos pantalones que me queden por el tobillo. De aquí en adelante solo quiero pantalones largos porque me favorecen mucho más. Esa es como la idea principal: encontrar los sinónimos y las razones comunes de todos estos artículos y de ahí sacar una conclusión para no volver a cagarla
una vez más, básicamente. Disclaimer. Esto está todo basado en mi experiencia personal. Nada de lo que aquí tiene que cogerse como verdad absoluta. O sea, esto es puramente desde mi experiencia, lo que he pasado yo durante todos estos años de comprar y vender y cagarla y acertar de lejos y XXX. Al final es eso, la vida es un aprendizaje y a veces es mejor que nos expliquen las cagadas de uno para no cagarla nosotros también. Así que eso es todo, chicos. Espero que los consejos os hayan servido. Espero que sobre todo no acaparemos tanto como hacemos algunos, yo primero. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Che. Hasta la próxima. Chao.